Muy bien, doctores. Entonces, continuando, vamos, empezando con quemaduras. Bueno, hablando un poquito de fisiología e histología, tenemos que la piel, bueno, la piel como tal tiene muchas funciones. Es excretora, secretora, protectora, incluso nos ayuda, ¿no? A la termorregulación. Por lo que si esta parte de nuestro organismo se ve afectada, pues hay mucha repercusión a nivel de el balance hidroelectrolítico, porque la piel funciona como barrera para no perder muchos líquidos. Entonces, es muy importante saber tratar cuando hay una lesión en la piel. Definición. La quemadura es el resultado de lesiones traumáticas en la piel u otros tejidos, causadas principalmente por exposiciones térmicas u otras exposiciones agudas. Por favor, apaguen sus micrófonos, doctores. Dentro de la etiología, las quemaduras se pueden producir por calor, descargas eléctricas, fricción, radiación y sustancias químicas. Ya, entonces son lo principal de la etiología. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Cuando se produce la quemadura, esto va a ocasionar daño por calor a la microvasculatura, por una parte, ¿ya? Lo que va a ocasionar aumento de la permeabilidad vascular, edema intersticial y celular, lo que va a ocasionar, puede ocasionar un shock hipovolémico en el paciente, por consiguiente una hipoxia tisular y muerte tisular. Entonces el tejido va a estar con necrosis. Por una parte, dijimos, ¿no? El daño a la microvasculatura. Por otra parte, la quemadura ocasiona una reacción inflamatoria local, por lo que se liberan sustancias de reacción inflamatoria. Algunas de esas sustancias producen trombosis, ocasionando éstasis microvascular. También ocasiona una vasoconstricción y agregación plaquetaria, ocasionando hipoxia tisular y muerte tisular. Entonces, dentro de la fisiopatología, por una parte hay una reacción inflamatoria local y otra por daño a la microvasculatura, que ambas van a condicionar a la necrosis de la piel o muerte tisular. Para la clasificación es importante nosotros saber con qué tipo de quemadura nos encontramos, a qué grado. Hay quemaduras de primer, segundo, tercer e incluso cuarto grado. Entonces, la profundidad de la quemadura nos va a determinar el potencial de curación. Esto es lo importante y quiero que se queden con esto, por favor. En las quemaduras de primer grado, ¿cómo se caracterizan y cuáles son los signos? ¿Ya? Las quemaduras de primer grado ocasionan la lesión de la capa superficial de la piel, que es la epidermis. Está originado por el sol o por escaldaduras debidas al agua. Ya. ¿Cómo se caracterizan? ¿Cuáles son los signos? Como por ejemplo, vemos la imagen, ¿no? Hay enrojecimiento o eritema, doloroso cuando se realiza el tacto. Importante, no presenta flictenas, eso es lo más importante. La piel se dematiza un poco y tiene una curación espontánea, no requiere de mayor manejo, es una curación espontánea en unos 5 días y no deja secuelas. En las quemaduras de segundo grado, estas se dividen en dos: quemaduras de segundo grado superficial y quemaduras de segundo grado profundo. Ambas dañan la dermis. Entonces, ¿cómo se diferencian las de superficial y profundo?
Las quemaduras de segundo grado superficial tienen flictenas, conocidas como ampollas, ustedes las conocemos la mayoría, ¿no? Son como ampollas, pero estas están intactas, no están lesionadas. Se presentan las ampollas, nada más. Hay dolor, el folículo piloso está conservado, hay un retorno venoso conservado, puede tener una remisión espontánea de 8 a 10 días y no deja secuelas, las superficiales. Las quemaduras de segundo grado profundo, que tienen mayor grado de compromiso, en estas ya se puede ver flictenas rotas. Tienen hipoalgesia o hiperalgesia, folículo piloso ya está dañado, hay un retorno venoso lento y en estas sí requieren un tratamiento quirúrgico y también pueden dejar secuelas. De eso se diferencian las de segundo grado superficial y las de profundo. Estos son los ejemplos. Dijimos, ¿no? Esto es una de grado profundo, por segundo grado profundo, porque ya está la flictena rota. En las de tercer grado, ¿cómo se caracterizan? Las de tercer grado afectan todo el espesor de la piel hasta la hipodermis. En este caso, ¿cuáles son los signos? Es indoloro. Diríamos, ¿no? Debería ser más doloroso a medida que es más grave, pero por ser grave y ser más profundo, dañan los nervios, las terminaciones nerviosas, y al ser dañadas, al estar quemadas básicamente, ya no hay dolor. Entonces, si el paciente viene con quemadura y no le duele, pues ya ya podemos indagar de que está muy avanzado o es una quemadura muy profunda. La coloración de la piel es blanquecina, puede ser amarilla o marrón oscura, parecida al cuero, ¿ya? Por eso la piel se encuentra seca y correosa. Los vasos están trombosados. Sí o sí, en estos pacientes requieren un tratamiento quirúrgico obligado. En algunos casos pueden llegar a requerir amputación y dejan secuelas importantes. Es importante mencionar que en niños y en ancianos hay que hacer el seguimiento constantemente, porque de ellos puede avanzar de forma más rápida que en los demás pacientes. La clasificación, bueno, dijimos, ¿no? Ahí está, superficial, de espesor parcial superficial, espesor parcial profundo, de espesor total y lesión más profunda. Esas son las de cuarto grado. Las de cuarto grado van a llegar hasta el hueso en muchos casos. Aquí están algunos ejemplos. Quemadura segundo grado. Estas quemaduras de tercer grado, incluso cuarto grado ya pueden ser estas. Se dan cuenta que esto es blanco, es la piel. Entonces, básicamente esta piel ya está muerta. La necrosis de los dedos, muchas veces por eso estos pacientes, cuando se tratan de quemaduras en extremidades, llegan a tener amputaciones. Una cosa es saber qué grado de profundidad tiene mi quemadura. Otra cosa es saber cuánto en porcentaje está comprometido. Por lo que se utiliza la regla de los 9. ¿Cómo se utiliza la regla de los 9? En el adulto y en el lactante es diferente. ¿Ya? La regla de los 9, ¿qué quiere decir? Voy dando un valor a cada segmento de mi cuerpo. En este caso, en el adulto, la cabeza vale 9, miembro superior derecho vale 9, miembro inferior izquierdo vale 18, entonces miembros inferiores cada uno 18, miembros superiores cada uno 9. Torso, que quiere decir tórax, abdomen anterior, vale 18. Torso, tórax y región lumbar posterior valen 18. Si mi paciente, si tengo un caso clínico, ejemplo, dicen paciente con cara anterior de miembro inferior derecho quemada. ¿Qué más? Cada torso anterior quemado. Entonces, ¿cuánto va a ser? Dijimos que todo el miembro inferior
derecho vale 18, pero si yo estoy hablando de cara anterior, entonces ya puedo dividir en dos, cara anterior y cara posterior. Si hablo de cara anterior va a ser 9, cara posterior 9, por lo que todo el miembro inferior vale 18. De esa forma, tienen que ir ustedes sumando los porcentajes. En el bebé varía. En el bebé la cabeza vale 18, miembros inferiores 14. Entonces, como les he explicado, de esa forma se va dando un valor a las áreas quemadas. Se puede hablar también de quemaduras especiales. En quemaduras especiales se consideran graves y de gran importancia a las quemaduras que se encuentran en cara, cuello, manos, genitales y pliegues flexoextensores. ¿Por qué los pliegues flexoextensores son quemaduras especiales? Porque en estos lugares, el momento de la cicatrización puede empeorar o puede dificultar a la extensión y a la flexión del miembro. ¿Por qué? Porque la cicatrización va a quedar tensa y va a perjudicar a la flexión y extensión. Es por eso que hay que ir con constante cuidado viendo ese tipo de quemaduras en esos segmentos. ¿Por qué? Porque tienen gran repercusión funcional y estética cuando hablamos de cara y cuello, ¿verdad? Eso. Esto es de acuerdo a la profundidad de la herida y al grado, o sea, a qué porcentaje. Ejemplo, en quemaduras superficiales, digamos de segundo grado superficial. Si mi paciente de segundo grado superficial es relativamente fácil su manejo, pero si mi paciente estuviera con un 60% de afectación con una quemadura de segundo grado superficial, pues ya está crítico. Hay que tomar en cuenta también. Por eso va de la mano el grado de quemadura con el porcentaje, porque no va a ser lo mismo que yo tenga a mi paciente con una quemadura de tercer grado, pero que solamente sea el 10%, o sea de tercer grado y este equivalga al 30% de quemadura. Entonces, es muy importante saber ambos, qué grado de quemadura y qué porcentaje de quemadura tiene mi paciente. Tenemos criterios de derivación cuando no podemos manejarlos en nuestro centro. En esos están las quemaduras de espesor parcial superiores al 10%. Cuando hay quemaduras de cara, manos, pies, genitales, también son considerados para una derivación a un centro de quemados. Quemaduras de tercer grado en grupos de cualquier edad deben ser transferidos, quemaduras químicas por inhalación. Niños quemados muchas veces requieren el tratamiento en unidad de quemados. Actualmente el único lugar de quemaduras, o sea, de quemados y cirugía plástica hay en el hospital de clínicas. Antes había en el hospital holandés, pero creo que ya se ha cerrado, que había un centro de quemados en el hospital holandés. Pero entonces tenemos, esos son los criterios para nosotros poder trasladar a mi paciente a un centro de quemados. Porque si yo tengo a mi paciente que está muy complicado y trato de resolverlo en mi centro, muy probable vaya mal. Por eso es necesario transferir a unidad de centro de quemados. ¿Cuáles son los pilares de manejo? Se debe detener el avance de la quemadura, principalmente. Se debe evaluar la parte respiratoria y lo más importante dentro del manejo es la reposición hidroelectrolítica. Posteriormente ya vemos el manejo del dolor y la prevención de la infección. ¿A qué se refiere con detener el avance de la quemadura? Si está envuelto en llamas, pues podemos hacerlo rodar al paciente. Se le puede cubrir con alguna frazada y hacerlo rodar. Si está producido por líquido caliente, la quemadura, pues se puede aplicar agua fría. Si la ropa está quemada, pues vamos a quitársela, pero cortando la ropa.
Si el paciente ha sufrido una quemadura por cal o fósforo, primero se debe cepillar el lugar y luego aplicar agua. Si es ocasionada la quemadura por electricidad, se debe separar de la fuente eléctrica que estuviera causando la electricidad. Grover, tu volumen estaba, tu micrófono. Voy a poner mute a los que puedan. Ya. Y se debe cubrir las heridas posterior a todo lo que hemos mencionado con tela limpia y mojada. Entonces, en los pilares de manejo también teníamos, ¿no ve? Ver la parte respiratoria. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si el paciente tiene tos persistente, si hay estridor o sibilancias, si el paciente está ronco, si tuviera quemaduras profundas faciales o circunferenciales al cuello. También tenemos que valorar si el paciente tiene ampollas o edema de la orofaringe. Muchas veces en algunos incendios, la parte más comprometida, bueno, no muchas, la parte más comprometida es la parte ventilatoria. Por lo que tenemos que tener, cuando hay incendios, tenemos que tener mayor cuidado al revisar al paciente en la parte respiratoria, porque de nosotros va a depender si el paciente va a tener una evolución favorable o no. En algunos pacientes nos podemos dar cuenta si el paciente va a requerir manejo en terapia intensiva. Entonces, depende de nuestra revisión para esos pacientes. Miren, acá, ¿no? Tenemos un ejemplo. El paciente ya está incluso quemada la cara. Si ella está en un incendio, ha habido un edema de la orofaringe, etcétera, no va a poder ventilar por su propia cuenta. Incluso a esos pacientes se requieren la intubación. Por lo que tenemos que tomar en cuenta, posterior a que hemos revisado al paciente, en la evolución intrahospitalaria, si el paciente tiene cefalea, náuseas, confusión, etcétera, porque de eso nos vamos a ver la evolución de nuestros pacientes. Ya que la mayoría puede presentar hipoxia, un envenenamiento por CO2, o sea, está reteniendo mucho CO2. Si hay lesiones por inhalación y si ha sido intoxicado por cianuros. Entonces, esa es nuestra evaluación o nuestro control durante la internación. Tenemos que ir controlando a nuestros pacientes porque por fuera puede que nuestro paciente no esté con quemaduras visibles, pero por dentro ya esté dañado por todo lo que ha inhalado dentro del lugar del incendio. Les mencionaba también que algo importante en el manejo es la reposición hidroelectrolítica. Esto sí tienen que saberlo como médicos generales, sí o sí, en cualquier lugar de emergencias, les pueden preguntar al momento incluso de las entrevistas. Para un paciente con quemadura, se debe aportar líquidos, pero para eso tenemos fórmulas. Tenemos las fórmulas de Parkland y la de Brook. En la fórmula de Parkland menciona que se debe administrar 4 ml por kilogramo por su área de superficie quemada. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente pesa 50 kilos y tiene un 10% de área de superficie quemada, tengo que calcular cuántos ml van a ingresar. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar 4 por el peso que hemos dicho 50 por 10, que va a ser el área de superficie quemada. Eso nos da 2000 ml. ¿Cómo se administran esos 2000 ml? Dice, la primera mitad del total calculado se administra en las primeras 8 horas post quemadura. Entonces, la mitad de 2000 es 1000. Esos 1000 ml voy a administrar en las primeras 8 horas post quemadura. Y la segunda mitad, que son los otros 1000, voy a administrar en las 16 horas que restan. Y así voy a ir haciendo cada día. ¿Por qué? En esto también tenemos que valorar si el paciente puede comer, no puede comer, etcétera. Porque si no puede comer, aparte se añade el requerimiento de agua diaria. Pero básicamente esto es lo que se debe hacer para administrar los líquidos. También tenemos que tomar en cuenta el gasto urinario. No puede bajar de 0,5 ml por kilogramo hora.
Si estuviera muy bajo, vamos a tener que añadir más líquidos, porque esto es un parámetro para ver si el paciente está siendo bien hidratado o no. Bueno, esto es básicamente igual la velocidad de infusión de líquidos para reanimar a los pacientes quemados con el gasto urinario, ¿no? Aquí menciona el gasto urinario que incluso debe ser 1 ml. Lo mínimo debe ser 0,5 ml. Y mejor si es mucho más, ¿no? 1 ml, 1,5, etcétera. En el manejo, bueno, vamos a hacer el manejo del dolor. Al realizar el manejo del dolor se puede ayudar con el enfriamiento de la herida, se puede aplicar paños húmedos, pero lo importante va a ser cómo vamos a cubrir la herida. Más adelante lo vamos a mencionar. Manejo del dolor va a ser básicamente con analgésicos. Se debe realizar un tratamiento local en quemaduras de primer y segundo grado. Cuando las quemaduras son de pequeña extensión, que son hasta el 7% del área de superficie total quemada, se puede tratar en un centro de atención primaria y la cicatriz resultante será de buena calidad, cosmética y funcional. No va a interferir en los movimientos de flexión y extensión. Se pueden aplicar apósitos que eviten la infección y permitan que en 7 a 10 días se produzca la reepitelización. ¿Qué quiere decir? Se puede cubrir la herida. Se va a cubrir, no va a ser necesario ningún otro manejo extra. Para cubrir, sin embargo, podemos utilizar la pomada de sulfadiazina argéntica o conocida también como quemacurán, ¿no? En todos los pacientes quemados se les pide quemacurán. Entonces es una sulfadiazina argéntica, ya que la plata es un extraordinario antiséptico cutáneo. No genera resistencias bacterianas y no va a producir reacciones alérgicas. Se utilizan cada día, se puede se puede curar al paciente aplicando la pomada y cubriéndola con apósitos estériles. Es necesario valorar si va a requerir las curaciones diarias o 2 veces al día, pero hay que tomar en cuenta que la vida media del producto es de 16 horas. Entonces, si nosotros realizamos la curación diariamente al paciente, está bien. Cuando realizamos el cambio de los apósitos cada día, no es necesario limpiar por completo la pomada que va a quedar todavía, porque vamos a aplicar la pomada, esa pomada no se va a reabsorber, entonces va a quedar todavía ahí. Entonces, no, para cuando vuelva a curar a mi paciente, no voy a tener que retirar toda esa capa delgada de la pomada, simplemente puedo aplicar otra capa e ir cubriendo, pero no es necesario retirar toda la capa que ha quedado. Em, Incluso se puede diferir la revisión de las quemaduras de 3 a 4 días si el apósito primario está seco y no hay datos de infección, porque en este tipo de quemaduras secundarias, terciarias o de cuarto grado, se debe controlar que no se infecten, que no haya datos de eflogosis. Y toda quemadura que en un periodo de 10 a 12 días no ha sido epitelizada, se tiene que transferir. ¿Cuál es el tratamiento para quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado? La finalidad del tratamiento en este tipo de quemaduras es la sustitución de la piel quemada por piel sana, lo más rápidamente posible. En este tipo de quemaduras, lo malo es que hay un escaso poder de reepitelización o calidad inadecuada de la cicatriz por el grosor de la dermis, porque ha sido mucha afección. Además que esto también se ve condicionado por el debridamiento o la eliminación quirúrgica de la herida. Entonces, en estos pacientes, una vez realizada la limpieza, las escarectomías, etcétera, va a ser necesaria la cobertura con autoinjertos cutáneos. Por eso también en estos pacientes tienen que ser valorados por cirugía plástica.
Por eso en el Hospital de Clínicas, en un mismo lugar está cirugía plástica y quemados, porque ambos, uno del otro va a necesitar, o sea, pacientes con quemaduras van a tarde o temprano requerir autoinjertos cutáneos. La finalidad de este tratamiento para estas quemaduras es esa. También, como dijimos, no se produce por sustancias químicas como los ácidos. Cuando se produce por una sustancia química por ácido, se produce una quemadura con necrosis de coagulación. Y cuando está producidas por álcalis, hay una necrosis por licuefacción. En el caso de las quemaduras eléctricas, se puede producir necrosis musculares profundas, trombosis, lesiones nerviosas incluso y contracturas. Entonces, esas son las características de este tipo de quemaduras. Todo paciente que ingresa a nuestro hospital se debe realizar laboratorios para ver cómo está el estado de la sangre, si necesita sangre, si está anémico, si al momento de realizar la gasometría el paciente está reteniendo mucho CO2. Entonces, todo esto se valora con los exámenes de laboratorio para ver si el paciente incluso requiere de mayor cuidado, a veces en terapia intensiva. Cuando hablamos de quemaduras en ancianos, estos tienen un cuidado y manejo especial. ¿Por qué? Porque algunos ancianos, por la edad avanzada que tienen, pueden tener una movilidad limitada, hay deterioro sensorial y medicación que ocasiona un deterioro cognitivo. Además que estos pacientes muchas veces tienen algunas comorbilidades en el sistema cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal, por lo que muchos de esos pacientes van a tener otras comorbilidades que van a interferir al tratamiento adecuado, a la recuperación adecuada. Entonces hay que tener mayor cuidado en estos pacientes. Si acaso tuviera diabetes mellitus, entonces, ¿qué medicamentos está qué se llama? Está tomando, si está controlada la diabetes, si está descontrolada. Entonces, todo eso también nosotros tenemos que tomar en cuenta en este tipo de pacientes. ¿Cuándo se llama quemaduras graves? Hace rato mencionábamos quemaduras especiales. ¿Cuándo se llaman quemaduras graves? Cuando hay una quemadura mayor al 20%. En estos pacientes requieren manejo en terapia intensiva para estabilizarlos. Hay riesgo en estos pacientes de coagulopatía. Pueden llegar a una coagulación intravascular diseminada. Si no pueden comer, ya tiene que añadir la nutrición parenteral dentro de las primeras 24 horas. Entonces, en terapia intensiva ingresan estos pacientes porque realmente la quemadura ha sido tan grande que afecta a muchos sistemas. Una de las principales complicaciones posterior a una quemadura en extremidades es el síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental? Es el resultado del incremento de la presión dentro de un compartimento que interfiere con la perfusión de las estructuras situadas dentro de él. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, esta es una mano, está con quemadura de 3er grado. Dijimos, ¿no? La piel se pone correosa, tal, similar al cuero. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener elasticidad. Por lo que todo lo que está dentro de la piel, dentro de la mano, va a tener una mayor presión, va a estar como presionado, no va a poder ni irrigarse. Como está con tanta presión, no llega sangre incluso. En estos pacientes se puede necrosar básicamente todo, por lo que se debe realizar una fasciotomía. ¿Qué quiere decir la fasciotomía? Hacer incisiones de descarga. Estas son las incisiones de descarga. Tienen que ser longitudinales para que una vez realizado eso, se pueda puede haber la irrigación necesaria para las partes más distales. Aquí igual en la pierna se ha producido un síndrome compartimental. Todo está como cuero, no hay espacio, la presión es tan fuerte que no deja llegar sangre a la parte distal. Entonces se hace una incisión longitudinal para que esa presión
disminuya y pueda irrigarse. Esa fasciotomía, por eso se tiene que realizar lo más antes posible. Dentro de las 6 horas siguientes del síndrome compartimental ya se debe realizar eso. No hay que esperar más porque puede llegar a una amputación. Es por eso que en pacientes con quemaduras tan graves es necesario que sean trasladados a un centro de quemados porque ellos están constantemente vigilando y están pendientes a estos datos, que estos ya son complicaciones que podemos no prevenir, pero podemos tratar oportunamente. También otra de las complicaciones es la infección. Eso, ¿cómo vamos a ver? Cuando hay eritema. Ese eritema no tiene que pasar, debe ser menor a 2 centímetros alrededor de la quemadura. Si el eritema aumenta más a 2 centímetros, pues ya podemos decir que nuestro paciente tiene infección. Además de ver otros signos, ¿no? Calor, rubor. Aquí ha tenido quemadura del dedo, pero vean cómo su mano, toda la mano ya está con eritema. Entonces hay que controlar esa parte, porque es una posible complicación. En cuanto a la cicatrización, una quemadura de espesor total de menos de 2 centímetros de ancho puede curarse por contractura, siempre que se encuentre en un área no funcional, no cosmética y la piel no sea tan delgada. En estos casos, como vemos en las imágenes, simplemente, como ha sido de espesor pequeño, menor diámetro, va cicatrizando y ni se va notando, simplemente va a cambiar en la coloración. Se puede ayudar para la cicatrización con láminas de gel de silicona o vendajes de presión, ya que va a reducir el riesgo de cicatrización hipertrófica. Entonces, podemos ayudar con vendaje de esas áreas. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta respecto al tema, doctores?